explorar cómo las aulas de clase pueden tener espacios de inclusión y de oportunidad y puede dar más respaldo a cómo los servicios educativos pueden fortalecer las comunidades. Quisiera darle la bienvenida a Sara Dryden Peterson y Margie McHugh. Muchísimas gracias por estar aquí. Sara es profesora universitaria en la Universidad de Harvard y directora de Refugee Reach, una casa de iniciativa para que fortalece por medio de la investigación colaborativa, la educación y la acción y poder dar aporte a las personas de migración y que están en partes de desplazamiento. Es parte del Instituto de la Integración de Políticas de Migración que da asistencia técnica, recursos y servicios para poder hablar de muchos temas de inclusión. Y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a empezar la conversación con unas cortas preguntas y de nuevo vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Queremos empezar a entender cuáles son esos retos, saber de ustedes, las diferentes experiencias que tiene, comunidades exteriores, sobre cuáles son esas barreras más grandes de migrantes y indocumentados que están enfrentando el día de hoy. ¿Hay algún factor que no se tome en cuenta o que se deben de tomar en cuenta al hablar de educación? Con quien quiera podemos empezar. Sarah, do you want to start? ¿Quieren empezar, por Sure, I favor? can. Thanks, Dulce. It's really wonderful to Muchísimas be here. gracias, Dulce. Es maravilloso I thought estar I might start aquí. with a Creo que puedo few empezar challenges that I con see unos that cuantos continue retos to que yo he shape visto the y que ways in which siguen we create formando la spaces forma en for que nosotros inclusion. creamos espacios para la And inclusión. really kind of En three things. realidad son First, tres I think cosas. La primera es que this is what we creo see a lot in que es our lo que work, vemos which is muchísimo en more nuestro global in trabajo, nature, que es is como un that there trabajo are más these global, disconnects es que hay between como esta three elements desconexión of entre education tres that elementos de la are educación essential que son for esenciales students and para families los to feel a sense estudiantes of y las inclusion and familias, para que belonging. sientan And un these nivel disconnects are de between pertenencia access to y es schooling, el acceso learning a la while educación, in el school, and aprendizaje mientras están opportunities en la to use escuela that y las learning to create the oportunidades kinds para of poder lives that aprender many of us want to sobre see el create. aprendizaje y And crear so las what we vidas que see ellos that this quieren. looks like Lo que globally vemos que esto se is ve that a even in nivel global es que situations aún en where migrant or situaciones donde undocumented los students, most of my migrantes work is o with refugee estudiantes no students documentados, el trabajo que yo más in hago es con places like Kenya, estudiantes Uganda, South refugiados de Africa, Kenia, Lebanon, Uganda, el sur de África, are have el access to Líbano, schools and tienen have acceso legal a las access to escuelas y schools, as tienen Dulce acceso had just legal a las described as escuelas, well, como but Dulce acaba de often that describir, access doesn't y create usualmente opportunities ese for learning acceso in the no crea classroom. So oportunidades para students el sit in aprendizaje school, but en they're unable en to el learn aula de for all different clase, kinds of están en la reasons. And escuela, some pero of no those pueden barriers aprender por include muchos language motivos. and Algunos son inability to el understand what's idioma going on in o the la classroom incapacidad de and entender lo que está lack of pasando en el resources aula to de clases support o new falta de language learning recursos or para bilingual or apoyar multilingual más education. conocimiento Some para of those barriers are educación related to de relationships and kinds of multidiomas. A veces es discrimination las that students relaciones who have o el tipo migrated de from somewhere else discriminación de estudiantes que han feel migrado as a de otros result of lados. curriculum Se that siente doesn't como represent them or resultado de doesn't include un them, or currículo relationships that escolar que feel no like está kind de of acuerdo hostility o que that o un prevents ambiente que students está lleno from de learning. hostilidad que And previene then que los often estudiantes these puedan situations aprender. where Y learning muchas veces doesn't estas happen situaciones donde translate el into aprendizaje a no sucede disconnection between that crean una access to schools, a desconexión lack en of ese learning, and then acceso lack of a la opportunities to be escuela able to o falta de contribute to oportunidades que society. puedan contribuir a In la many of the sociedad. places De that I muchos work, lugares the en los cuales migrants and yo trabajo, refugees, de students with whom migrantes I y work don't have refugiados, los access to estudiantes legal con los que documentation trabajo that tal vez would no allow tienen them to acceso a continue documentación into higher legal que education, les to permita have a seguir job, a own un nivel de property, educación to superior, tener un participate civically trabajo, and tener politically propiedades, in similar ways participar de that forma undocumented cívica students o de graduate into forma that en la lack of cual opportunity in que the los United estudiantes States. And so indocumentados pues these se van graduando disconnects a este all tipo de along the way situaciones. Todos estos create a tipos de situation where desconexiones que students hay a don't medida va feel, even pasando, if they do hace que sit in los classrooms, estudiantes no like se they are sientan de esa included in the manera process o of que no son education. incluidos a esa Just promesa quickly, que the está second dentro two, I del think nivel the second educativo. challenge is El
segundo reto the es que educators usualmente que try lo on que such vemos es great que education las that personas que están truly is encargadas de la inclusive, that truly educación no does se connect, esfuerzan por crear un accessible espacio que and realmente opportunity. da acceso And al that may happen aprendizaje, a in las classrooms, oportunidades. and Eso then puede students leave pasar en classrooms and las find aulas de themselves in clase, situations que se where that encuentran en reality situaciones doesn't en las cuales la match, where realidad they do feel pues no threatened and coincide o inconvenienced, se where they do sienten face como prejudice and amenazados en institution, ciertas where they do comunidades o face tienen la amenaza de poder discrimination tener, in the de way que that they puedan ser feel. And then the third deportados o a part, medida que van a I la think that escuela o en you camino a la mentioned escuela. also, El Dulce, tercero is sería que I si think we mencionaste, do have a Dulce, lack es of que sí attention to tenemos what como it una falta de means, atención a what it means for lo those que who have significa not para migrated to aquellos que create no han inclusive migrado para communities. crear So that comunidades más often we are inclusivas. focusing on the Con experience of frecuencia nos migrant students, enfocamos en but students who have experiencias lived for de a long estudiantes time in the migrantes same o place estudiantes que han and are vivido por mucho experiencing tiempo en el beauty mismo lugar unsurprising in y classrooms, experimentan are que llegan nuevos experiencing multilingualism alumnos for the first time, o are also experiencing a el changed world. multilingüe And o es so un I think that cambio we de need mundo to para focus ellos. on this Debemos mutual enfocarnos en interaction esta between interacción longtime mutua residents and entre those who may be residentes de just mucho arriving, tiempo o algunos que to apenas create a están kind of llegando inclusive para poder environment where there crear is a un mutual espacio más sense inclusivo of donde having to haya create this un new community espacio pues together that may have mutuo de poder changed crear for esta nueva us. comunidad que Margie, haya I'll turn it cambiado over to para you. todos. Margie, lo paso para ti ahora. That was such a great Eso, kind of broad pues, look at things, Sarah. fue And una I think forma muy amplia the y only genial de things I verlo would todo, add Sara. Lo are único that, que yo agregaría, you pues, know, this is going sería, on pues, every que day esto in every es part del of día a every día part of our en country. todas partes de For nuestro kids país y para niños who are both de U.S. citizens que but from immigrant son backgrounds, ciudadanos families, young, americanos con kids who familias de have trasfondo de well, kids migración and o schools and niños teachers que and están en la families escuela con where niños y familias en las cuales, you've got pues, various contexts of hay resettlement and diferentes of how far along contextos or how y experienced their de school qué systems are, tanto, like where are qué they tanta on the experiencia road, tienen las escuelas because donde ellos están, en for qué a long parte del time we've all camino been vamos. Por relying on the mucho Plyler tiempo decision hemos and sido and parte Dulce, I de thought that esta was great that decisión you de brought that Plyer up y from the Dulce. Me parece beginning genial because que lo the other mencionaste desde el key inicio, kind que of otro, piece pues, upholding the otra system is the parte Loud clave que decision, which sostiene el happened, I think, sistema es in una decisión más 1974, fuerte which de said that kids should have kids 1974, should be donde able to decía que los niños comprehend the deberían curriculum poder that's going on in the entender classroom. And ese that's, currículum de that's lo que está a pasando en la fight that's escuela, el still ongoing contenido. in Es schools una all over lucha the, que es sorry, constante, I shouldn't say sigue fight, adelante. I should, No it's diría like como in the pelea o course of my lucha. career, En immigration el has trasfondo de gone mi from a carrera, five state la issue to inmigración ha like a pasado 48 state como issue. de And so I un really appreciate espacio that de 5 a estados, como it has 45 taken estados. a Así while que ha for tomado systems tiempo depending para on que los who sistemas it que was who was dependen de arriving in their quienes communities, what estaban, quienes pursuing llegaban a they las might have, comunidades o qué what necesidades kind en of resources particular they had in their tenías, school qué tipo districts to de start with. recursos Were they tenían en los new in a recursos place that en even sus had distritos master's escolares o program in lugares ESL? donde tal Like vez tenían there were just so un many sistema de maestría del capacity inglés building como things that segunda needed to lengua. happen. Entonces, algunas But so capacidades que we deberían think that de we should saber, think about de context nuevo, of hay que reception. pensar If we're sobre el talking about the contexto, United la States, we should think about percepción. En los the Estados Unidos various deberíamos pensar de los mixed diferentes, status families pues, and those familias que sorts of things, tienen because of estatus course most of our mixto, porque children la mayoría de in nuestros U.S. schools niños, are U.S. pues, en citizens, but universidades then en the full Estados Unidos, context pues, right son now, of ciudadanos course, is americanos, pero el kids who are contexto ahora fearing that es either they niños que themselves might be tienen miedo de unmasked as que ellos unauthorized because of mismos, pues, puedan maybe ser even direct practices of the desenmascarados schools, but what's como que no happening with, tienen the autorización o attempts en las to escuelas, lo que está not pasando con los allow school intentos de no districts permitir que los to distritos simply escolares say that pues their entire simplemente school digan is eligible for que free la lunch. escuela Like en there's a lot of general tiene destabilizing things that are elegibilidad happening with para other un almuerzo parts gratis of the o school muchas system otras because of the cosas del sistema multi-front escolar, como attempt porque to kind of un pull these kids intento out, de unmask them and muchas unmask their partes parents. And of que los course, niños we're puedan all sentirse waiting with desenmascarados bated o sus breath for the Supreme Court padres decision o esperar la in the decisión de la birthright Corte citizenship Suprema case, de la ciudadanía por which would nacimiento. really Entonces, profoundly eso destabilize even profundamente the already difficult desestabilizaría situation una that schools situación que and ya es teachers and families are in difícil right para now muchos with all the maestros, enforcement niños que están en activities la that are escuela, con happening. todas las actividades que están And I'm sucediendo glad por las that the autoridades. framing Me alegra questions mucho for que this las session are more about preguntas que solutions, son but I'll parte just de say esto son that más the enfocadas other en una worry solución that y la otra that I think preocupación we need to grande que creo anticipate que given the current necesitamos environment
participar dado al ambiente actual es que los miembros del Congreso pues se han dado cuenta que no es
algo to the que filer ya law está that you parte de can't los ask for pilares de la ley, que no se immigration puede pedir a status un estudiante el information when they estatus register. migratorio o esa That's información just cuando ellos simply a están policy that came down matriculando. from Es the una Department of política que Education for llegó del many years, Departamento de and we Educación por may be muchos años. facing Y fairly puede soon a que estemos requirement from enfrentando the pronto Department un of Ed. requerimiento del Well, not a requirement, departamento, that the bueno, no Department of Ed is requerimiento, being pero que el encouraged Departamento de to make Educación se sure le that anima school a que systems se know aseguran que that los they sistemas may collect escolares sepan immigration que status of pueden children recolectar for información de simply for estatus what they call migratorio de niños administrative por lo que ellos purposes. llaman And so that would por be propósitos very, very administrativos. Entonces destabilizing sería algo because que as Sarah was pointing desestabilizaría out, muchísimo you porque can como have mencionaba Sara, you se can have pueden legal tener como access, but acceso that can be legal, chilled pero eso puede by ser various kind of detenido enrollment por processes. diferentes And of procesos de course, you could also be in matrícula a y de school where nuevo you también don't se have puede estar en una appropriate escuela en la instruction, and cual that's no hay another piece instrucciones that's trying to be adecuadas y pulled otra out. The parte es president's budget that was que introduced el about 2 weeks ago presupuesto again tries del to get rid of presidente que de support nuevo for English trata language de acquisition. eliminar So, acceso when we al elect idioma here, inglés como hopefully it segundo won't work idioma. Eso this no year with the funcionó el año Congress, pasado, but espero que no funcione este año certainly con el Congreso, pero things definitivamente that have eh, been firmly son placed in cosas our laws que for han estado en la decades ley por muchas are being décadas, attacked on se in están a pretty comprehensive way atacando right de now. una manera muy integral en este momento. Thank you, Sarah. Thank you, Margie. Gracias, Sara. Gracias, Margie. Agradezco muchísimo que el inicio de que no solamente es de acuerdo al acceso, muchas veces, infortunadamente como ahora es el acceso, ¿verdad? Pero debería de haber formas más intencionales de poder incluir a los niños nuevos, ya sea al distrito o a un país. Y Margie, pues creo que hiciste un gran trabajo al explicarlo. La situación tiene muchas capas, lo que está sucediendo. Demuestra que hay una necesidad que ya por décadas de poder reforzar las leyes que ahora son frágiles. Muchas cosas están pasando muy rápido, cosas que están pasando o que se están haciendo pasar como normal por la narrativa, cómo esto afecta a los niños inmigrantes, pero cómo afecta también a la comunidad en general. Una reflexión de lo que debemos estar hablando. Quiero mandar ejemplos, pero hay una serie de preguntas que de los ejemplos como este, cómo es que el espacio de clase puede ser un espacio de inclusión para niños indocumentados o migrantes, cómo es ser parte importante y por qué es importante ser parte de este espacio. Voy a empezar con Margie en este momento. I'm fine with doing that. I'll be mainly talking though about Me the US alegra mucho context, hablar and de so esto I love y en un Sarah bringing up contexto de the big, Estados broad Unidos, pero international, but me gusta que Sara habló como it's de pretty la parte más wonky, as internacional, you get porque down puede ser to como un poco the real difícil cuando particulars, ya and hablamos de but lo I do más think that en that específico, folks de that los have assembled específicos, for the call pero de las personas que might están en la really llamada, that might pues be very actionable creo for que es them. algo que And es muy so accionable para so ellos. I Y would yo say first diría of all, que en primer lugar, these things sound easy, but they're estas not. cosas suenan Having fáciles, pero no instructional lo son. programs Tener como that make programas de sense for instrucción que the tienen students who are sentido in the para los classroom. estudiantes que están The en el needs aula de are clases, there's the whole hay sociological como context for that, todo for un both the school and contexto for children. sociológico para And I las know escuelas y los a lot of niños, y sé teachers que worry about what muchos de they los may maestros les tie preocupa to esto our y system realmente of how están families muy are atados al advantaged and sistema how de schools niños are que judged, are they cómo los effective or niños not, se sienten by juzgados, various cómo les afecta o no various por moments of diferentes testing tipos across de a momentos en los kid's cuales educational que son parte de la career, educación del niño o de includes la large carrera del schools. niño en And las so escuelas, if you get a close to todos the los ground, niveles K12. there's Cuando se llega enormous a este questions of punto, fairness hay about whether preguntas muy we're grandes really sobre using si es instructional esto models justo, si that estamos meet the usando needs of modelos students. And instructivos, even if si llega we recently al punto de, in the de past year, de we encuentro published con a los report niños. on Publicamos un instructional reporte that included a sobre whole look at instructional que programs in the state of que Connecticut, which is the incluía tenth one of toda the states in the información country de educación instructiva en for el estado K-12 de Connecticut education. y en la And educación many K12, states, y ellos, como they muchos it makes estados, it sound pues like they have hace que great suene instructional como que programs because they've tienen been filing grandes since the programas de 1970s. That was instructivos, fought tienen for very programas hard by Puerto Rican families that had bilingües been que living in the state for que many fue years. reforzado por familias So they had puertorriqueñas que bilingual vivían en programs ese that área are por muchos state años.
y about state policies and son políticas del guidance. If you look Estado y closely, guías y what it was si really vemos just de saying cerca, is lo que se you decía may do es all these que kinds of podrían instruction, hacer and even with their bilingual todo esto law tipo de that educación really instructiva seemed to con have ley more teeth. bilingüe, There's que many ways parecía que waivers to pero not hay have to muchas formas de provide poder the really evitarlo quality para no instructional programs that are proporcionar needed. esos And one of programas the instructivos surprising things we necesarios. Una de found, las cosas and I hope I get the number right, que nos but I sorprendió think we encontrar found es that que if you look at the state of encontramos que Oregon si and the state of vemos al Connecticut, estado they de had very Connecticut similarly y de sized Oregon, English learner populations, tienen una and población Oregon had grande something de like personas aprendiendo 140 or inglés, como 150 140, dual language 150 instructional programs, and programas de Connecticut had instrucción de 25. dual lenguaje, I mean, it tenía was 28, ridiculous to start, 25, perdón. right? Era And como part una of it is inequidad that their totalmente state higher ed ridícula. has never Parte de really esto es que el been Estado pushed to try rojo, and produce pues, the no teachers ha that are tenido needed to como ese provide quality instruction, incentivo de although darle they la did pass instrucción a adecuada a los law recently, a maestros. Hace parental poco rights on the pasaron una learning bill of ley para rights los that padres said that your que child decía is entitled to instruction that keeps them que el niño tiene on grade acceso level so that they're learning the a same curriculum as kids who y que el attend padre puede an tener el English only acceso a la class, and educación that they al niño also que está had teniendo acceso a access estas to clases solo bilingual en programs, inglés, que et tiene cetera. acceso a I programas mean, the state bilingües, didn't even etcétera. know El that they Estado weren't ni siquiera providing sabía that most of what they thought que la Oregon's mayoría de laws lo were que leading ellos to decían es que las really was not leyes being que implemented les in estaba practice. And of guiando course, it wasn't the realmente no se estaba fault of the implementando teachers y no or the fue culpa del principal, but in maestro some o de los cases it could be directores. principals En or algunos district casos leaders that, sí, o new líderes de person comes in and distritos, they're que like, algunas why personas are we spending all lleguen. this time ¿Por on qué estamos programs that pasando are so tanto hard to tiempo run con and estos hire programas que teachers son for? tan And difíciles so they de just get manejar rid y of them. contratar You know, there's maestros y definitely realmente a los history of quitaban? that, Realmente hay un historial of just de not eso, having de no superintendents who feel under tener pressure un to raise scores and the superintendente like, que and who ponía never really have presión delved y into que realmente English learner nunca issues. eh, Anyway, llegó sorry. a So enfocarse I a would esos just say there's accesos a de lot that personas que Oregon están can work aprendiendo on, both to inglés. the Hay community mucho level por lo cual and podemos in a trabajar a dream nivel of de ours comunidad. Ha forever sido that un we sueño de could nosotros have more folks siempre de who work poder tener más in the personas que estén trabajando with different pues communities con at the community comunidades de level, inmigrantes a really un nivel de bring comunidad, K-12 de poder education quality traer issues into the estos work that they problemas do, de because calidad they de very educación often a don't get any K12 al support trabajo for que hacen, really pero understanding what's normalmente no happening in tienen education el policy, apoyo fighting for o the money that's entendimiento de las needed, políticas and really educativas the y other poder problem luchar with por el trying to dinero que change schools necesitan. El otro policies is that problema es parents de cambiar las they're políticas de moving las with their escuelas, children es through que the los system. padres So all se these mueven parents con who los learn what's niños wrong por with an el elementary school, sistema. then they go up to the De middle school nuevo, level, they're ellos not going to van a un stay at nivel a elementary school advocacy, secundario y no for van a 5, poder 10, tener ese 15 mismo de years. apoyo They're por moving up 5, with your 10, child through 12 the system, años que and están llevando a usually sus niños por medio after del elementary sistema. school, most Usualmente parents are después less and de less que engaged because their ya kids are more pasan la independent, primaria, because there's a los little padres no less están tan advocacy. comprometidos But porque los niños anyway, ya I están had más other independientes y no things I tienen was pues going to tanta say defensoría. about effective policy and practice, but Iba a I think hablar de las it's effective prácticas y las programming. It's políticas teachers who are efectivas, es trained programación to run them. efectiva It's a money los where it's needed, and then maestros necesitan it's dinero just donde sea advocacy necesario, es pues and más really having some sort of defensoría y diligence. poder And tener como we un can get tipo to this de later, so looking diligencia, de ahead, but poder I hablar also think más we're de in an esto en era where adelante, pero all of the también civil rights estamos en un protections punto that en we el que rely todas las on at the protecciones de federal derechos level need to civiles be a nivel rolled down to the federal state level. deberían And when they're llevarse a rolled cabo a down, nivel they need to estatal y cuando include se that lleven a there's nivel authority at the estatal state level hay to penalize incluir que schools hay that autoridad aren't para poder providing effective penalizar a las instruction, escuelas que aren't no están providing dando la language instrucción access. efectiva o Nobody, acceso a some lenguajes, states do a idiomas. thou shalt Muchos model. You estados should be pues doing lo this, you should hacen be el doing that. modelo Voucher, This is que best deberías practice. estarlo We're going to tell you haciendo, es what una best de las practice mejores is, prácticas. but Te we vamos a enseñar never las mejores always leave prácticas, pero schools with so nunca much siempre se independence. We dejan las never escuelas say, con mucha we're going to independencia y no actually se les dice, penalize you, pues because en we're realidad lo trying to vamos a have a model penalizar porque of estamos giving tratando de tener un letting people modelo respond to their local de social dejar que las services. personas It's always a respondan a balance, esas but too often the circunstancias. Siempre es balance un equilibrio. goes Muchas against veces what's best ese for an equilibrio English learner pues and immigrant kids. no afecta a los niños inmigrantes o que Sorry, Sarah, that was aprendan way too long. inglés. And sorry, Lo Dulce. siento, Sala, eso fue muy largo, muy largo. No. Plenty of time. Yeah, Tenemos tiempo great. Oh, suficiente. no, thanks, Margie. And
Gracias, Margie. Y pues voy a hablar sobre unas cuantas partes de esto. Creo que una de las cosas en las cuales yo pienso muchísimo es la segunda oración que dijiste, lo difícil que es este trabajo para los educadores. Casi todos los maestros que yo he conocido, no importa en qué lugar del mundo, activamente quieren lograr a cubrir las necesidades de sus alumnos. En ocasiones, pues no sabemos cuáles son las necesidades de los estudiantes. A veces no tenemos la capacitación o el tiempo para poder cubrir esas necesidades. En realidad, creo que es una situación, en situaciones muy raras en las cuales los maestros en las aulas de clases están activamente no cubrir las necesidades de los alumnos. Pienso muchísimo en que qué pudiésemos hacer para apoyar a los educadores para que activamente puedan cubrir esas necesidades y algo de eso es pues más tiempo, más dinero, más capacitación o poder tener un ambiente político más fuerte para poder hacer el trabajo que ellos buscan hacer. Pero creo que parte de eso es tratar de encontrar dónde está el conocimiento para poder hacer este trabajo bien. Y me inclino más a pensar que está de parte de los educadores. Tratar de pensar de cómo es que nosotros podemos aprender de los maestros que están haciendo el trabajo diario, de enseñarle a los alumnos. Veo algunas preguntas en preguntas y respuestas, estudiantes que no han podido experimentar la educación antes de llegar a los Estados Unidos o en sistemas educativos totalmente diferentes que no tienen acceso a aprendizaje a los idiomas o que tienen acceso a transporte. ¿Cómo pudiésemos pensar qué hacen los educadores para poder cubrir esas necesidades y amplificar eso para que otros educadores puedan aprender de de esos tipos de prácticas? Y creo que parte de eso necesita que ver con servicios dentro de lo que están capacitados los educadores desde el inicio, pero con frecuencia esta capacitación debe suceder mientras los educadores están dando clases, como qué pudiésemos hacer a un nivel comunitario del Estado, como organizaciones del Estado que pudiesen apoyar a que los maestros aprendan más de leyes migratorias o que aprendan más de las experiencias de los estudiantes en la educación antes de llegar a los Estados Unidos, por ejemplo. O hay formas en las cuales nosotros pudiésemos darle más tiempo a los maestros para que puedan hablar unos con otros sobre qué les está costando, con qué están batallando. Una de las cosas uno de los elementos interesantes de las conversaciones entre los educadores de estudiantes migrantes con los cuales he trabajado frecuentemente son preguntas como más transnacionales, como por ejemplo estuve en Sudáfrica en enero pasado y hablando con maestros que están tratando de cómo poder aconsejar a sus alumnos que están teniendo barreras con acceso a las escuelas o estudiantes que se les previene tener acceso a la escuela, que parecen ser migrantes o que se identifican como migrantes. Y los maestros en el sur de África pues dijeron, esto suena como lo que los educadores en los Estados Unidos están pasando. Piensan como aconsejar a los niños de ir a la escuela o quedarse en casa si hay alguna amenaza real de deportación, por ejemplo. Y los educadores, pues realmente creo, ninguno de nosotros realmente no sabemos qué hacer en esa situación. Nosotros animamos a que los niños vengan a la escuela o que creemos que la instrucción que se está dando o que hay oportunidad en la escuela, pero vemos el riesgo físico de ese llegar a la escuela o de estar en la escuela. ¿Cómo podemos llegar a que los educadores se unan y ver cómo puedan encontrar y evaluar esos riesgos y cuáles serían las consecuencias de las decisiones que hacemos si son para los estudiantes al entender cuáles sus roles en la sociedad? ¿Qué mensaje toman estos niños pequeños de estarse en casa si no es seguro? ¿O qué mensaje reciben si vengan a la escuela y vamos a ver cómo estén seguros y cuando llegan pues no se sienten seguros? Mucho del trabajo que yo hago con estudiantes
estudiantes mayores y lo que vemos a nivel global es cómo los estudiantes se sienten agradecidos cuando ellos traen estos dilemas a otros estudiantes y ellos puedan ver cómo piensan los educadores, cómo es que puedo cubrir las necesidades de las personas que hablan 10 idiomas diferentes en mis aulas de clases, qué decisiones estoy tomando sobre qué idioma, cuál es la política oficial o qué espacio tengo yo para poder, y cómo los estudiantes están aprendiendo sobre estas decisiones, sobre el currículum en específico. Es como solo un último pensamiento es cómo es que el espacio de clase puede ser un espacio para inclusión y cómo se vería eso. Pues creo que también hay muy pocos espacios en nuestra sociedad donde las comunidades, pues, por necesidad, debe de crearse y tiene que moverse cada año. Como organizamos nuestro sistema educativo es que un grupo de estudiantes llegan a la clase todos los años y se vuelve a constituir. Hay diferentes niños, diferentes maestros y de algunas maneras, pues, tenemos como más oportunidades en las escuelas para poder pensar qué queremos, cómo queremos que se vea esa comunidad, cómo queremos que se vea la inclusión, porque sucede todos los años y estamos trabajando con las personas que son parte de la sociedad que tienen más experiencia en poder hacerlo, de pensar qué significa que todos los niños se sientan como que tienen algunas relaciones en las cuales sí pueden contar en esas personas o que se sienten de una manera que puedan hablar unos con otros o que puedan tener ese espacio de interacción o que ven en la pared algo que los haga sentir como que este es el espacio donde sí quieran estar. Pensar sobre el conocimiento que ya es parte de la escuela y nos puede ayudar a poder sobrepasar estos espacios de inclusión en la educación. Thank you. I think Muchísimas gracias. Creo que similar a lo que estábamos hablando anteriormente es como construir una comunidad alrededor de eso. No solamente es que el estudiante esté en la escuela o cuando la maestra o maestro esté dando clases, son todas las cosas que están afectando a los niños cuando llegan inicialmente y cuando hay momentos en los cuales los estudiantes, pues, de una manera u otra están viendo que personas como ellos o sus padres no pertenecen, pues la escuela es como ese espacio seguro para ellos y estamos escuchando mucho de los estudiantes que se quedan en casa porque no se les puede llevar, porque tienen el miedo de que haya una separación, pero ese estudiante pues puede cuando van a la escuela, pues es la última, cuando van a la escuela es la única comida que tienen. Pues muchísimas gracias para compartir eso. Quiero traer una de las preguntas del chat o uno de los comentarios porque creo que Margie, tú hablaste que hay muchas políticas que ya están puestas en marcha. Voy a comentar porque ahora voy a pedir qué prácticas o políticas han mostrado exitosas y qué hace que sean exitosas para poder fomentar esa inclusión de niños migrantes. Yo sé que es a nivel local y fuera de Estados Unidos a que has trabajado. Quisiera tener ejemplos de tu trabajo. Um, Sarah, I mean, I can start this since you Puedo just did, empezar, Sara, no one's ya sitting que there with tú everything you were acabas de saying, but participar, maybe pero es parte de lo que tú has dicho. we don't have to stick with that. But No tenemos que quedarnos I would say the two estrictamente con eso. Yo diría backgrounds, que and I los guess dos this is puntos relevant to clave, say, y creo que es because we're relevante, talking Dulce, about porque estamos hablando what states de, maybe need to de to que be es de lo looking que at. tienen que hacer You know, los like a estados lot of por su things with cuenta ahora en adelante, communities muchas that are being cosas o upended muchas cosas under que the second están Trump que se están administration. agregando a I la think there's segunda a lot of shock administración del that presidente the Trump, creo administration's que hay been able to move mucho so fast, shock de que la and administración ha that podido in avanzar tan some cases, rápido y en algunos some of the casos, things that pues appear to be algunas de las obviously cosas que parecen illegal ser are being obviamente stopped in the ilegales, courts. Like pues it's really se taking detienen a en la while, corte, pero sí toma un but I think tiempo. it's also Así for kids que, in pero yo creo que education también field, para las personas que están en el really campo made de la everyone, educación, made many hace folks que realize that muchas personas se hayan dado kids' cuenta que education desde is so, in que la some ways left educación to en states and muchas maneras localities. se deja Now a the nivel de greatest estado y de vulnerability localidad y at the al ver federal esta level vulnerabilidad and a nivel actually federal y no significant estamos challenge for example seguros on de los what there retos might de la be Corte that Suprema, that a hacia lot of dónde states like llega the United y que States muchos maybe estados take están some of reconociendo the de que BC civil debemos rights
poner las leyes básicas civiles en práctica en sus estados. Lo que sucede es que la educación es como la gobernanza. En algunos casos es parte de la junta educativa que toma la decisión y no en sí la legislación del Estado. Últimamente, como dinero para financiar la educación llega del legislador. Entonces, las personas tienen que adelantarse a eso a nivel estatal y asegurarse de que las leyes están protegiendo los derechos que realmente deben ser protegidos y los elementos de calidad que deban ser protegidos. Algo de esto ha pasado en muchos estados porque al tener que adaptarse con estas decisiones o tener programas de instrucción que sea integral para las necesidades de los niños y cubran sus necesidades en muchos estados, en ocasiones ha pasado porque ha, ha llevado a que hayan muchas demandas a las juntas escolares por no proporcionar instrucción adecuada para niños que están aprendiendo inglés. Entonces, yo diría que las bases de el acceso y de los programas de calidad de instrucción son cosas que deberían ser partes de la ley y muchos de nosotros crecimos en espacios donde no había una oficina de derechos civiles que estaba haciendo que se llevara a cabo cosas básicas como el acceso a idioma extranjero o que los padres pudieran entender que se pueden comprometer o ser parte de la educación de sus niños. Y yo creo que esas son como las bases reales. Y si es el Estado el que se le está forzando a tomar atención a esto sobre si ellos están cubriendo las necesidades o que pueden darle lo necesario, el personal adecuado para estos programas y asistencia técnica y el conocimiento continuo que les pueda ayudar, porque es algo que sucede en todos los distritos escolares, que se esconde del público y de la mayoría de las personas, lo que sucede tras bambalinas para poder ayudar a que los maestros puedan ajustar esos currículums de aprendizaje, para poder traer nuevos maestros o todo ese tipo de cosas que pudiese tener las capacidades adecuadas para un cuerpo escolar que es muy diverso. No debe de tener pues mucho financiamiento y conocimiento, pero creo que eso es algo que también pues muchas personas en el mundo de fundaciones pues no lo han entendido bien, que son problemas muy importantes para los niños migrantes, padres, niños. Ellos son el motivo por el cual ellos están aguantando estas situaciones porque ellos quieren ofrecer a sus niños un mejor futuro y pues creo que pensamos que los problemas educativos están resueltos, pero los maestros, el sistema escolar necesitan muchísimo apoyo de el público en general. Y una cosa pequeña que quiero decir antes de que sigamos o nos alejemos mucho de esto, es algo que me impresionó mucho, es algo de lo que dijo Sara. Yo sé que dirás que tú y tu red saben de poder, la red de Welcoming America que trabaja en contextos locales de recepción. Estuve con muchos de ellos, que me reuní con ellos la semana pasada e incluyó muchísimo de gobiernos de condados y de ciudades y líderes y mucho enfoque en la equidad para familias inmigrantes a un nivel de ciudad y condado y pues solamente estaba pensando que tratar de poder hacer como un trabajo en conjunto de muchas áreas en las cuales donde las dos redes pues coexisten unas con otras. Creo que el sistema de educación es un lugar donde tangiblemente las personas se pueden incluir con iniciativas que estén enfocadas en la inclusión y que ayude exactamente con lo que mencionas, que los padres puedan llevar a los niños a la escuela o el acceso a la comida. Hay muchas personas que quieren ayudar y mucha energía que podemos tomar de esas personas y también las personas que
que puedan tener el entendimiento de poder apoyar los fondos escolares y el sistema escolar. Todo eso se va a volver más difícil a medida los efectos de la ley, del acuerdo de presupuesto que se firmó en julio, a medida vaya pasando, son cosas que ya están sintiendo, como por ejemplo accesos al SNAP o al Medicaid o los presupuestos de los estados y presupuestos locales, es de donde vienen los fondos para las escuelas. Y creo que muchos de los legisladores del estado, si están pues en un estado donde ellos sienten que no tienen poder, que el poder está parte de la Junta Educativa del Estado, quisieran saber cómo pueden ser de ayuda, poder saber esto. Quisiera estar en contacto sobre algún seguimiento, decirles a ellos, porque hemos estado pensando mucho sobre grupos que han sido elegidos y poder saber cómo ayudar a los gobernantes que han sido elegidos y qué pudiese pasar con los fondos escolares y cuando ya estemos pues avanzando sobre más retos, pilares y decisiones que desestabilicen pues el derecho a ciudadanía por nacimiento, pero siempre estamos entrando en este nuevo periodo de desestabilización y poder tomar que los gobernantes elegidos estén involucrados es muy importante. Um, Sure. Just Sara. a few things. I think Seguro. one of Hay the algunas cosas. Creo que questions una de that las both of you, or that I preguntas hear both of you que raising is around escucho this de question ustedes of what dos the es sobre context esta of pregunta reception del is contexto de and what kind of recepción. ¿Cuál es? experience ¿Y and qué tipo knowledge de and different experiencia types y of practices conocimiento y exist within diferentes that prácticas que context. So existen en some ese school districts contexto? have a lot Algunos of distritos experience in escolares tienen welcoming mucha newcomer students, experiencia and al some darle la school bienvenida a districts have estudiantes very nuevos o little distritos experience in escolares that. tienen muy poca experiencia en And ese aspecto. just as Y Margie, you pues were talking solo about these kinds como of Margie networks, estabas I'm also hablando de este wondering tipo de how there redes, might be también me more pregunto cómo exchange pudiese haber among más different school intercambio en districts that este may tipo have de different distritos types of escolares. expertise Puede and que knowledge tengan in diferentes tipos de students. And we certainly conocimientos y see a lot of expertise. this in the global Definitivamente context. vemos esto mucho a un Well, a nivel lot of global, o bueno, unseized pues opportunities as muchas well as some oportunidades seized que no se opportunities. toman o And I otras think that oportunidades que sí se often toman. Y creo que con when an frecuencia, issue feels cuando ese new again in problema some se ways, siente when como there are algo challenges nuevo, and de threats to nuevo, migrant students con experiencing in school retos de niños feel migrantes o more de las urgent, as experiencias en las they do at escuelas this se vuelve moment. más It urgente can como be en easy este to momento. forget long Puede que se nos histories of olvide fácilmente educating historias students who largas speak de many educar a languages in estudiantes que school. hablen muchos So idiomas we en las see this escuelas. often in the O que case vemos of esto con refugee frecuente en cuanto situations a where, los for example, in situaciones de Lebanon, refugiados como en el as many Líbano. Syrian students began to Como arrive in llegan Lebanon muchos in the estudiantes de Siria 2000s en and el in Líbano como 2010s, a mediados del 2000 a y kind of 2010, amnesia about the es como fact un that there tipo de had been amnesia Palestinian de refugees in que han Lebanon for habido decades, and refugiados all sorts palestinos of knowledge and por muchos experience and años thinking y about what it todo ese means to conocimiento de educate muchos años for de cómo a poder near future educar that may para un be futuro in the cercano country que of puede exile and que a sea far del país future de that may exilio be y un unknowable in futuro some más largo ways. del cual no So se how do sabe we mucho tap de muchas into some of maneras. this ¿Cómo es que ongoing podemos knowledge and expertise that encontrar way? And ese I think nuevo some of the conocimiento y expertise? clear Creo policies and que algunas practices de las around that políticas do más exist in some countries. I claras que see sí in existen pockets en within muchos the US países y vemos relate como en algunas to partes de Estados teacher Unidos pipeline se programs that can relacionan más work a with programas que estén migrant relacionados a la communities and educación del maestro, educators con who have comunidades migrant migrantes y backgrounds educadores to que tienen create the trasfondo de programs that migración, allow que their puedan crear onward espacios certifications que from home permitan para country to be recognized in certificaciones the US del or país de gain origen al llegar certification a that would Estados allow Unidos, for poder tener educators to be certificaciones que permitan que los based or based in the educadores US. dentro de las And we escuelas de see this Estados happen. Unidos There's lo an logren. interesting Es program algo in que ha Ontario in sucedido. Hay un Canada programa that's en a Ontario, lot more of Canadá, a kind of que a es como helping that program. I'm más thinking como un about ways programa to de include migrant apoyo, parents in acompañamiento, schools, in incluir a los schools padres and migrantes en schools las that escuelas can o en esos roles create relacionados a la opportunities escuela que for puedan more crear multilingual oportunidades para spaces más within a school espacios or for multilinguales dentro de las cultural escuelas understanding o as teachers are un seeking to entendimiento create cultural que relevant los curriculum maestros están questions, buscando as encontrar well un as currículum más opportunities relevante for o crear long-term stable oportunidades employment para for un migrant trabajo parents and estable y a others largo within the plazo para los migrant padres community. y para And comunidades just another migrantes. point on these Creo kind of que otro policies and punto en cuanto a practices. estas políticas y Within the prácticas field of es education, we
Dentro del campo educativo es que con frecuencia hablamos de esta idea de espacios discrecionales en cuanto a las aulas de clases en las escuelas, como esas decisiones del momento que los maestros hacen y poder tener la flexibilidad de poder hacerlos, y eso puede ser de ayuda o puede dañarlo. Esos espacios discrecionales pueden haber microagresiones que pueden proliferar o interacciones que hagan daño o espacios donde el currículum oficial se adapta y se reflexiona más a la realidad de los estudiantes y de lo que ellos necesitan. Y creo que vemos mucho más de eso en los espacios de políticas, donde estos espacios discrecionales o actores locales o del Estado pueden actuar de formas que apoyen a los migrantes en las escuelas, aun que no haya pues una política clara establecida para poder hacerlo. Y creo que tenemos que pensar en las formas en las cuales esos espacios discrecionales se movilizan y que pueden ser decodificados llegando a Marchi, como a un nivel estatal o local, como el tipo de apoyo que puede que haya existido por muchas décadas, pero tal vez pues se veían amenazados por cambios en políticas y que puedan ser preservados para el futuro de esa Thank you, manera. Sarah. Muchísimas gracias, Sara. Part of our Parte portion of our de, network parte works a de lot with el parents, acercamiento de educators, nuestra red es con parent programas navigators de programs where educar they're a los engaging padres, parents to con los learn more about the educadores, school system enfocar or el just compromiso understand de how to los navigate the padres y community. poder And I navegar, think Margie, hacerlos like you were navegar en la saying, comunidad también. Margie, lo que tú like the state and mencionabas the también local sobre doing different el work and to get estatal, involved el also with local y las promote diferentes formas que elos se community and puedan informing policies. mover y And I was going to promover bring up how políticas más reinforcement comunitarias. Quisiera these preguntar policies that are already in cómo se place hace que as estas a comment share. políticas And que I ya saw, Margie, están you answered establecidas, cómo about se puedan the importance cumplir. of Margie, task tú forces mencionaste mucho or de steering poder tener committees. juntas There's usually escolares o advisory committees as comités well que hagan where people can o participate to donde get personas feedback pueden on how participar para implementation dar of a policy is un going feedback sobre la or perhaps implementación de una other ideas política or o ways that alguna otra idea parents de poder engagement tener más or even compromiso de los support padres o procedures, because as acercamiento you de los said, padres there's o a apoyo a los million maestros, jobs porque and tú tasks dijiste that que hay teachers un in the millón de classroom have to trabajos play. que el But maestro if we're tiene able que to hacer connect en these el aula. resources around the community Si podemos to conectar estos help the school, recursos en then la it's really a comunidad para community poder trying to ayudar build a good a, environment for a la all the children and escuela y all the poder students in crear un that mejor sense. ambiente para todos los niños y los Well, I'll make padres sure en that ese we get to espacio. Q&A Quiero because you're a asegurarme de volunteer llegar a too. las preguntas y respuestas porque So hay I pues wanna buenas this last actividades. block of Quiero questions pues is more estas looking ahead. últimas preguntas es How como can más access viendo hacia el education futuro, for cómo undocumented and puede migrant access as students education, strengthen social acceso a cohesion and educación y long-term poder community building? tener, cómo se mira esto a largo plazo. Um, well, I'll just jump in and Yo say solo voy a empezar a decir two things about que trying to do that in dos the current cosas de poder context. hacer That is, esto en these el are contexto opportunities. actual y creo que son So oportunidades. in many states, En muchos well, estados, I would say across the pues yo country diría a over the través last 10 del to 15 país, years, en los últimos there's 10 a been so 15 much años, more pues ha attention to habido the mucha early más childhood space atención and to how a los much brain espacios de development la happens in primera children before the infancia y age of lo que 5. sucede con los niños And antes de la edad de it's 5 años. created Y ha creado a lot of pues motivation mucha and it's motivación managed to be a y bipartisan ha issue in many sido states algo to expand bipartito pre-K en muchos programs at the estados, federal level. poder tener I would say programas a there's nivel still federal que diría que political aún politics hay about does it get como strong work políticas or doesn't it? But I think débiles, most perdón, states de have que showed funciona o no, because pero many of la them mayoría de los are under estados No sí Child Left están de Behind, a acuerdo big porque education tienen law el that No was Child Left Behind passed o in the eso earlier que se 2000s. I pasó a think they inicios all del were 2000. expecting Creo que that todas high esas schools were to be esperaban que closed las under it because of secundarias se they had cerraran pretty strict porque rules about tenían schools being reglas closed muy if they were estrictas de que se underperforming. cerraran las And escuelas si no and tenían el people were desempeño adecuado, dumbfounded across the y las country that personas se it was fueron the elementary totalmente schools that were going to be sorprendidas que closed en la because mayoría de los nobody casos thought lo there que was se iba a anything cerrar wrong with eran las elementary schools. primarias And there porque wasn't no se necessarily veían los problemas anything que tenían wrong en las with escuelas elementary primarias. No es schools. que tenían I think it was problemas las more escuelas that primarias, pero we were era más failing to como que understand that kids nos weren't at the costaba same entender de starting que los line niños no estaban en el coming into mismo punto kindergarten, inicial and that cuando there were llegaran a massive kinder y differences que habían in diferencias the pues language masivas entre skills that kids los had lenguajes and y the las complexity of capacidades que los language, niños which is very tenían y la much related capacidad to de their poder overall entender los cognitive idiomas, development que in their estaba early years. relacionado a su So desempeño hence cognitivo en general billions of en esos años dollars más going into adelante. this from Fueron the state billones de level dólares que llegaron de nivel to estatal a expand esto pre-K para poder and
expandir a prekinder, y ahora que las escuelas ya han estado haciendo eso y que las poblaciones en general pues ya están bajando en muchos estados, hay como un poco más de dinero disponible en los años por venir si es que mantienen el dinero en este sistema de preescolar en adelante. Creo que hubiese más acceso. Creo que recientemente escuché que en Los Ángeles creo que perdieron como 17 mil millones de estudiantes. Hay muchos niños que han salido post-COVID o muchas cosas que han salido que no vamos a poder hablar de esto, o como lo que está pasando con las autoridades de inmigración. Muchos estados se está agregando pre-kinder a su sistema de primaria formal como de una forma, una iglesia local. Usualmente, si son niños de necesidades especiales, se les pone como parte de una escuela primaria en esa parte formal del sistema. Y cuando se hace esto, pues hay que reconocer que estos niños son personas que están aprendiendo inglés porque por recibir dólares federales en la escuela, todos los derechos civiles se aplican. El gobierno federal, pues ahora no va a darle seguimiento a la escuela porque no están siguiendo los actos de los 64 derechos civiles. Si hay un nuevo presidente, puedo que hayan eh, demandas de los por los derechos civiles. El motivo por el cual están agregando prekinder a su nivel primario es porque quieren que los niños estén encaminados de la forma adecuada. Creo que hay oportunidades para que se pueda traer a las familias, incluirlas. Solo las personas los que van a traer un niño de 4 años es un padre, que el padre se tiene que sentir cómodo en su idioma, que sepan que queremos apoyar a sus niños. Creo que es un buen espacio para que se pueda intervenir y que las familias de niños inmigrantes se puedan conectar a las escuelas y que puedan tener un buen camino. Creo que el espacio donde todos tenemos la ley de nuestro lado es con los niños de necesidades especiales y o tienen algún retraso en el desarrollo, necesiten educación especial, saber cómo esas necesidades de que los padres tienen que tener acceso al idioma y que legalmente tienen que entender los servicios que le están proporcionando a los niños y que el niño tiene que entender los servicios también, que, que, que puedan tener un servicio que ellos puedan entender, etcétera, ¿verdad? Creo que somos muy conscientes de que la mayoría estamos en contextos diferentes y que hay un número de estados que sí se están acercando y que realmente hacen lo mejor para poder seguir adelante con estos niños de trasfondo migrante, y otros estados pues no tanto, y también de educación especial. Y creo que esos espacios de preescolar donde se pueda tener esos espacios donde las personas estén haciendo lo correcto para estas familias y siguiendo las leyes de derechos civiles, y que otras personas se puedan incluir y puedan pagar su parte del acceso a la línea de idioma, o que hay familias que tienen niños en diferentes grados, o tener que hayan cosas que realmente sí se estén creando en un distrito escolar en diferentes contextos. También crea como un espacio para que los colegas maestros puedan compartir experiencias y hablarlo con su distrito para que estas iniciativas sucedan. Ahora vas tú, Sara. Creo que solo voy a hablar en lo que tú dejaste. Estaba pensando en tres cosas. Primero, es que mi observación ha sido de que en todos lados del mundo, de estudiantes refugiados, inmigrantes que van a las escuelas, es donde van las personas que están en índice de más marginalidad en esos lugares, como en Líbano, por ejemplo. Se ve que cualquier familia que pueda tener acceso a una escuela privada lo hace, y todos los estudiantes refugiados son parte de las escuelas públicas que tienen el nivel de marginalidad de estudiantes libaneses más alto. Es el mismo patrón en Estados Unidos y en Canadá y en otros lugares donde he trabajado, como Kenia, Sudáfrica. Y creo que si pensamos en esta meta más amplia de cohesión social y de oportunidades para todos, creo que hay formas en las cuales podemos pensar de poder apoyar ambos, a los estudiantes migrantes y a los estudiantes que son ciudadanos o de largo plazo,
que tienen presencia a largo plazo en la comunidad para que ambos puedan mejorar, que ambos puedan demandar más en un sistema educativo que usualmente falla a poder cumplir las promesas que ha hecho. Y la segunda parte es como regresando a lo que dije inicialmente, es que no creo que podemos tener educación que realmente haga que haya cohesión social y bienestar de la comunidad si no trabajamos en acceso y oportunidad al aprendizaje. Porque cuando un niño va a la escuela, hay como una promesa implícita del Estado o de cualquiera, sea la autoridad educativa, es que ese nivel de educación es importante por algún motivo o para la participación en la sociedad. Y cuando eso no se puede ser trasladado a la participación porque no hay calidad, porque no se entiende el idioma, porque no hay oportunidades disponibles o o los derechos legales para poder crear esas oportunidades no existen. Hemos roto la propuesta y esa promesa que fue cuando lo llegamos a la escuela por primera vez o cuando se suben al bus para poder ir a la escuela. Y creo que la tercera parte es uno de mis colegas, Gabriel Olivera, ha estado haciendo trabajo en Brasil, en el área rural, que es como fronteriza con Venezuela, y una de las cosas que ella ha estado documentando las comunidades de solidaridad de niños. En específico, lo que ella ve es, o lo que ella ha visto es una resistencia de los adultos de pensar en el rol que el español toma en las escuelas en Brasil, donde el idioma principal es el portugués, y que los niños se están dando cuenta de formas de poder vivir vidas multilingüales para poder convivir unos con otros, porque ellos se quieren conocer, ellos se quieren comunicar unos con otros. Y por medio de los niños y esas redes de niños, de cómo se pueden comunicar en ambos idiomas, portugués y español, crean oportunidades para que los niños piensen más de la educación multilingüal y por consiguiente llegar al distrito. Creo que esta idea de cohesión social que llega de políticas o de iniciativas a larga escala puede, pues, no ver la cohesión social que sucede cuando los niños están jugando o cuando están juntos, cuando están conviviendo y podemos aprender de ellos para poder escalarlo de alguna manera. Thank you for sharing that beautiful example. Muchísimas gracias por compartir We have a few ese minutes ejemplo tan left. We have lindo. 7 minutes Tenemos left. unos cuantos And minutos, there are quite 7, a few y questions hay in the unas chat. So I cuantas want to see if we preguntas can en get el to at chat. least Quiero ver 2 or si 3. podemos lograr dos o The tres de first ellas al one, menos. La given primera the es, educational inclusion dado que la processes also inclusión y los depend on procesos family, de economic, and educación community factors, afectan which diferentes comprehensive factores support models have proven comunitarios, ¿qué most modelos effective in your integrales countries, han sido más efectivos en or sus in países the US that you've o en seen los Estados at Unidos preventing que ustedes student hayan dropout or visto al discontinuation prevenir in la migrant diserción populations? escolar o que sigan en la escuela en las poblaciones migrantes? I'm generally pretty upset that we Generalmente don't me do, molesta mucho we're supposed to be que no doing some of estemos our haciendo work lo with que deberíamos estar federal haciendo o el education trabajo dollars, and con esos that's dólares de really kind of educación been a pushed out of adultos. Creo que ha sido el punto inicial the system, and even more del so now that sistema y the más head ahora office has que been toda la relocated to the oficina pues Department of se ha Labor. realocado al And Departamento de Trabajo. so, Pues I think creo most of the que la programs mayor that parte de are programas working are que not están being done in any funcionando o no, systematic way. que se están haciendo But, de forma like the sistémica, instinct behind the pero question creo there, que el or instinto de esa what the pregunta question es, lo is que la pointing pregunta at, quiere decir o que is a apunta hacia es fairly, que uh, es is something that can es happen como si es algo que pueda both at the suceder, community ya level, like sea with a nivel CEOs. I'm comunitario, sure a de lot of buenos folks in miembros de your la network are comunidad, y aware creo que of, muchas personas que son parte just de incredible su work red that's been done han hecho trabajo every place from worker increíble centers, o de plenty of centros refugee de organizations trabajo, that, de that organizaciones de have refugiados, different types of que tienen groups diferentes running, tipos de grupos que and están community groups funcionando y generally grupos that comunitarios en work general regularly with their members que in se reúnen the system issues regularmente very often are con coming up, sus and miembros have been doing y it también in a number of sindicatos de cases. So I would trabajo. just Y en say muchas that, ocasiones yo diría that the that que
que yo diría que no hay, es como casi imposible decir cuáles son las mejores prácticas, entre comillas, porque las poblaciones son tan diferentes, las circunstancias son tan diferentes, etcétera. Y pues yo sé que no es científico, pero decir solo hazlo es lo que me inclina más a hacerlo, como debes hacerlo, más ejemplos en tu comunidad, vas a ver más personas que realmente quieren hablar contigo, tienen ese deseo o enviar que las personas se conecten más y que puedan hablar de lo que está pasando. Y sí encuentro como que los educadores adultos o que trabajan en apoyo y consejería, hay muchos profesionales en los sistemas que no son maestros que están sobrecargados o guías de comportamiento, que hay un gran compromiso en aquellos que están tratando de trabajar con los adultos, de poder estar conectados más a sus comunidades y poder ofrecer ese tipo de ayuda a los grupos que están trabajando con los padres de esa manera. Sara, yo creo que tú sabes más de esto. No sé si tengo mucho que agregar a eso. Creo que pudiésemos agregar otra pregunta para poder cubrir la mayor parte de preguntas posibles. Voy a hacer, creo que hay una más. ¿Cómo las escuelas y comunidades pueden proteger y apoyar a los educadores que van más adelante de poder ofrecer espacios que ofrezcan más apoyo? Los maestros son clave y se mencionan mucho en esto de poder protegerlos y poder ayudarlos. Es bien importante. Me alegra mucho cubrir esto. Creo que es una pregunta muy importante y creo que algo del trabajo que estamos haciendo, que lo estamos llamando, es pedagogía del aprendizaje. Es poder cubrir a los educadores globalmente con migrantes y refugiados y poder apoyar, darles apoyo para que ellos apoyen a sus estudiantes. Una de las prácticas que vemos con frecuencia es que las prácticas se ven diferentes, pero los propósitos son similares, como poder crear currículums relevantes, encontrar reconocimiento a las identidades, pero una de ellas es poder evaluar el riesgo en el trabajo. Así que los maestros realmente están pensando en que, qué están arriesgando. Veo la pregunta de poder apoyar y proteger a los estudiantes al adaptar los currículos y poder dar currículums que sean culturalmente responsables. Creo que lo que vemos con los educadores a nivel global que ellos están haciendo es un estudio algo viejo, que vean a los estudiantes en Aceh en Indonesia que están enfrentando desastres naturales y los maestros son como la fruta que está atrapada entre dos piedras. Aprecio yo esa metáfora porque el maestro está ahí, es que ellos están atorados, sienten que están atorados entre el Estado, que es quien es su jefe, y el estudiante, y lo que el estudiante y la familia necesita. Y poder navegar ese tipo de riesgo es muy difícil para que los maestros, cuando ellos lo hacen, debemos depender en estas redes que se han mencionado anteriormente para que los maestros puedan compartir cuáles son sus dilemas, qué piensan de ese tipo de decisiones y poder pensar también en maneras en las cuales otros miembros de la comunidad que no son maestros se pueden unir, porque usualmente el riesgo es o viene o se percibe que viene de los padres. Pensar formas en las cuales los padres y familias pueden ser incluidos a estas conversaciones de formas que puedan apoyar a los educadores y que los educadores no se sientan como que están teniendo una reacción negativa de los padres por el trabajo que están haciendo. Entonces, prácticas donde los padres y las comunidades puedan compartir dilemas y los líderes de las escuelas puedan tener este tipo de grupos también donde ellos en sus posiciones de poder, cómo ellos pueden proteger a sus educadores para poder cubrir las necesidades de sus estudiantes y también poder trabajar con familias y pensar en las formas en las cuales las familias pueden apoyar el trabajo y no disminuirlo. Yo solamente voy a agregar que creo que
your que network and em, immigrant community groups more generally mencionaste should que los take school board grupos elections more seriously usualmente as tienen well. que tomar más There's a lot al of elegir I los feel like miembros I've de been una part of a junta number of directiva conversations de la over the past educación. year Eso se where tiene que tomar mucho en serio. you Hay talk to school conversaciones que hemos superintendents and they tenido have que to al be hablar con increasingly careful because the superintendentes, calculus sides. ellos tienen que tener mucho A cuidado por lot of these lo issues have become, and politizado que immigration se is han not the top convertido en one muchos in a lot of problemas y la places, inmigración no es el número and uno en muchos immigrant lugares. communities Y las themselves, I think, comunidades have been migratorias creo que también kind of manipulated ah, around some han cultural sentido issues as cierta well. And I think it's manipulación just en more algunos important accesos, for en folks algunos to take temas culturales, seriously así que es that that's importante happening tener in terms en of cuenta teachers el who are impacto en cuanto a los socially maestros progressive que and son más who are progresivos through an inclusive socialmente o que quieran mindset trabajar and a really una mente más loving and caring for the inclusiva y que trajectories puedan of every cuidar child, la and trayectoria de cada yeah, niño it's really a dangerous place y for que them sí es un lugar to be. peligroso And para one of que the ellos best ways estén. to Y help una de is las to mejores have formas de these poder things be ayudar es engaged poder during tener que school estas board cosas se elections litigen and en las yeah, elecciones and de that la national Junta work is Escolar y really eso toma really trabajo important. fuerte y trabajo local y Thank comunitario. you both. Muchísimas Again, gracias a in ambas. education, Creo we can never que march en before la God. I take educación it y en very el similar to trabajo Carlos. educativo es It truly como does. And toma what you're sharing with us realmente today un really pueblo para exemplifies criar a that un from niño y es un the ejemplo de educator lo que in the ustedes classroom dicen, to del the educador que está en la administrator to the clase, del parents to the administrador, de los social padres, service organizations that are out in las the community. organizaciones de It servicio really social takes que son all of parte us de la to build comunidad. community Es around como children, to build construir una community with each comunidad other. para los niños, And I para unos think y in otros. Y every creo aspect of que this en todo education, it's aspecto, trying no to look solamente la out for our educación, collective es well-being. poder So I ver want el to thank you bienestar both colectivo. Las quiero for being here agradecer with a us. ambas por We're poder deeply estar aquí grateful con for your work, nosotros. for sharing your Realmente knowledge and your agradecemos su experience. trabajo, We compartir su invite you to follow experiencia the y work of conocimiento. Los Refugee invitamos a Reach, seguir el trabajo de Immigrations Refugee Policies Reach, Institute, and el Alianza Instituto de Americas on social Política, media Migración and y Alianza websites. Américas en redes And please sociales, stay tuned en for sitios future web. Por events. Thank you for favor, being vamos a a part of tener this eventos, conversation. See you next estén time. al tanto. Gracias por la conversación. Los veo la Thank you. próxima. Thanks, everyone. Thanks, Dulce. Gracias a todos.